Listo, colegas. A continuación les presento una gran docente que yo también tuve la oportunidad de conocer dentro de el Hospital Eugenio Espejo cuando hice mis rotaciones en cirugía. Es la doctora Diana Torres. La doctora Torres es médica y médica cirujana por parte de la Universidad Central del Ecuador. Posee un diplomado en unión esófago-gástrica y bariátrica por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Igualmente trabajó en el Hospital Metropolitano de la Universidad Nacional de Loja como cirujana general. Realizó un fellow de en el American College of Surgeons. Posee un diplomado en cirugía laparoscópica avanzada por la Universidad Católica de Chile. Igualmente realizó unos estudios de trauma por parte de la Universidad del Valle de Cali en Colombia. Realizó también estudios de cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital ABC de México y también por parte de la Universidad del Noreste de Argentina. Posee un diplomado por parte de la Universidad Católica de Chile en cirugía laparoscópica y es de expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía. El día de hoy la doctora Torres nos va a acompañar con el tema trauma abdominal. Muchas gracias, doctora Torres. Ya le permito compartir la pantalla. Gracias. Perfecto. Ahí podría compartir. Listo. Muy buenas noches. Es un gusto para mí poder referirme a este tema tan apasionante y agradezco a Estefano, quien fue interno en nuestro hospital, por esa presentación. Voy a compartir entonces mi pantalla. Perfecto, aquí ya podemos ver. Perfecto. Ahí están bien, ¿no? Perfecto. Sí, Bueno, gracias. entonces, mi exposición la he basado mucho en la 10ª edición del ATLS, del cual somos instructores junto con el doctor Ortiz ya por largo tiempo, y creo que es una guía que es importante y es utilizada en más de 80 países en el mundo. Además, tengo ciertas acotaciones que ya son propias de cirugía que les voy a ir conversando conforme vayamos hablando sobre este tema. Básicamente, para hablar de traumatismo abdominal, tenemos que saberlo dividir en varias regiones para que nosotros podamos hablar un mismo idioma. Tenemos el abdomen anterior, que constituye la región toracoabdominal y que va trazando una línea imaginaria que va entre la línea intermamilar hacia las crestas ilíacas y la sínfisis del pubis. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos una puñalada en el séptimo espacio intercostal, podemos tener lesiones abdominales, porque ahí se encuentra, por ejemplo, el hígado. Los flancos, ¿no es cierto?, se definen, como ustedes ven en la gráfica, como una línea que va bien entre la línea intermamilar hacia la parte anterior y baja hasta la cresta ilíaca superior, y en la parte posterior va a ser una línea que va en la línea axilar posterior. Y el dorso, asimismo, tratamos una línea imaginaria que va en la línea interescapular hasta las crestas ilíacas, lo cual nos va a permitir defender y exponer con una misma temática cuando nosotros describamos, por ejemplo, una lesión en el dorso del paciente, una lesión en el flanco izquierdo, parte superior, flanco derecho, parte inferior. Entonces, miren ahora ustedes ya un esquema más importante con los órganos que se pueden lesionar. Tenemos así una parte anatómica externa, que es lo que vimos, la región toracoabdominal, el abdomen anterior, los flancos, la región lumbar y pélvica, y una parte interna que está dividida en compartimentos, la llamada cavidad peritoneal, ¿no es cierto?, que es todo lo que nosotros encontramos por delante, es decir, en la parte anterior yo tengo el hígado, tengo el estómago, tengo el vaso, tengo el colon ascendente, parte del intestino delgado. Hacia la cavidad pélvica yo tengo los órganos, en la mujer el útero y los ovarios, ¿no es cierto?, los órganos pélvicos y la vejiga. Y también en el varón, ¿no es cierto?, nosotros encontraremos ahí también la vejiga y la próstata. Y hacia el espacio retroperitoneal, que sería un compartimento interno, tenemos el páncreas, tenemos el duodeno, tenemos los grandes vasos y las partes posteriores del colon. También el recto se encuentra ahí. Miren ustedes, entonces, en la parte superior, en la cavidad peritoneal superior, ¿qué órganos pueden lesionarse? El diafragma, el hígado, el vaso, el estómago y el colon transverso. Y en la cavidad peritoneal inferior,
Pueden dañarse el intestino delgado, parte del colon ascendente, del descendente, el colon sigmoideo y en la mujer los órganos reproductivos. Hacia el espacio retroperitoneal, miren ustedes, hemos ido tomando nuevas diapositivas desde la parte anterior hacia posterior, y miren ustedes, tenemos la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, páncreas, riñones, uréteres, la parte posterior del colon ascendente y descendente, y los compartimentos retroperitoneales de la pelvis. Esta es una zona a la cual le tememos muchos los cirujanos, pues al ser una zona altamente vascularizada, la mortalidad cuando los pacientes tienen lesiones a este nivel es muy alta. Y de ahí que nosotros como cirujanos debemos tener un alto índice de sospecha para poder tratar estas lesiones en forma adecuada. La cavidad pélvica, miren ustedes, se encuentra rodeada por los huesos pélvicos para protegerla, y ahí tenemos el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y los órganos reproductivos internos. En definición, entonces, se denomina trauma abdominal cuando este compartimento orgánico sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal. Puede ser en la pared abdominal como contenente o en el contenido que son las vísceras, o de ambos a la vez. La incidencia del trauma abdominal, nosotros tenemos dos tipos de trauma, ¿cierto? El trauma cerrado y el trauma abierto. Es más frecuente en nuestro medio el trauma cerrado en un 80-90% y el abierto en un 10-20%. En nuestro país, una de las causas de mayor mortalidad en nuestra población económicamente activa es el trauma, y principalmente los accidentes de tránsito. Miren ustedes que representan el 68% de la causa de los traumatismos cerrados. Y de los abiertos tenemos por arma blanca 60%, por arma de fuego 20%, y otros como por ejemplo jornadas de toros, empalamiento. En la actualidad nosotros estamos viendo que al incrementarse la violencia civil, cada vez son más frecuentes los traumatismos abiertos. Las lesiones que se producen en el trauma cerrado está a la cabeza, la lesión esplénica 50-60%, hepática 34%, intestino delgado 5-15%. En tanto que en el trauma abierto se lesiona primariamente el intestino delgado en 30-50%, el hígado 24% y el vaso 14%. Algo que es muy importante que les he traído a colación, las asociaciones. 10% de pacientes con lesión cerebral tienen también lesión abdominal, pero muchos de estos pacientes con lesión cerebral no nos pueden avisar, no se quejan de dolor, están inconscientes. Por eso nosotros vamos a darles algunas herramientas para su diagnóstico, y tenemos también que tener un alto índice de sospecha de acuerdo al mecanismo del trauma. 7% de pacientes con lesiones extraabdominales tienen una lesión abdominal. Es decir, si yo tengo una fractura en la columna, puedo tener una lesión abdominal. Si yo tengo una fractura en la pierna, puedo tener una lesión abdominal. Eso nos decía el doctor Ortiz en su charla, ¿no es cierto? Que las fracturas son distractores. Y es así. A veces el paciente se queja de intenso dolor en la pierna y nosotros nos olvidamos del resto. Debemos saber que el paciente es un todo, y por eso debemos tener un abordaje sistemático como lo es el ATLS para evitar que tengamos lesiones desapercibidas. Miren ustedes, ¿no es cierto? El trauma cerrado. Y en este caso, este se puede producir por lesiones que ocasionan aplastamiento de las vísceras, un golpe directo o mecanismos de desaceleración. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente que estaba colocado un cinturón de seguridad de 3 puntos y tuvo un impacto. Y miren ustedes cómo tienen los estigmas de trauma por el cinturón de seguridad. Podemos nosotros, en ese caso, por ejemplo, cuando los pacientes tienen la vejiga llena, puede producirse un estallamiento de la vejiga. Podemos tener desgarros del mesenterio, podemos tener lesiones del intestino delgado, y se presenta hemorragia retroperitoneal hasta en un 15% de ellos. Miren ustedes todo lo que puede producir. Estos son casos de nuestro hospital. El cinturón de seguridad abdominal. Miren ustedes, este es un caso
con una lesión del mesenterio, una ruptura del intestino delgado, colon. Aquí hay una trombosis del intestino y podemos también tener trombosis de la arteria ilíaca, fracturas lumbares, lesiones pancreáticas o duodenales. Cuando se utiliza también el arnés para hombros, puede producirse rupturas de vísceras en el abdomen superior, desgarro o trombosis de la carótida cuando este pasa por la región cervical, de la subclavia o de las arterias vertebrales. También podemos tener fracturas de costillas y contusiones pulmonares. El airbag, ¿no es cierto?, puede producir abrasiones faciales o oculares y lesiones cardíacas o fracturas de la columna. Si bien es cierto que el airbag evita que tengamos un fallecimiento rápido, pero también puede producir lesiones. El trauma penetrante, miren otro ejemplo de un paciente en nuestro hospital. Cuando son traumas por arma blanca, hígado a la cabeza, intestino delgado, diafragma, colon, y lesiones por arma de fuego, las lesiones intraabdominales adicionales por la trayectoria, el efecto de cavitación y fragmentación de bala. Cuando son por arma de fuego, está la cabeza, el intestino delgado, luego el colon, el hígado en un 30% y lesiones vasculares en un 25%. Miren ustedes, otro paciente que fue de nuestro hospital con una herida, ¿no es cierto?, a nivel posterior. Cuando tenemos heridas por armas de fuego, podemos tener de baja velocidad o de proyectiles de alta velocidad. Los de baja velocidad producen laceración, corte y daño perilesional. Y los proyectiles de alta velocidad son de gran energía, producen un efecto de cavitación y de fragmentación. Ustedes recuerden que el proyectil de arma de fuego al ingresar a la cavidad tiene un trayecto muy variable. Por lo tanto, podemos tener múltiples lesiones en diferentes sitios. También tenemos el trauma por explosión. Esto es algo muy importante. Miren ustedes, ¿no es cierto? Al haber la explosión primaria, tenemos una fuerza primaria en la cual va a haber lesión de los oídos, del pulmón, del tracto gastrointestinal. Luego, si producto de esa explosión hay proyectiles impulsados como en la explosión, yo estuve en Cali en la época de los cochebombas, era una época terrible, y entonces llenaban los autos de tornillos, de clavos, de piedras, de vidrios, y al haber una explosión se producían unas heridas tremendas en los pacientes. Perdían los ojos, tenían traumas abiertos del abdomen, tenían traumas de miembros inferiores, eran unos traumas increíbles. Y esto pasaba, miren ustedes. Entonces, estos proyectiles funcionan como verdaderas balas en nuestro cuerpo. Y finalmente, ¿no es cierto?, el paciente cae en una superficie, esto produce un impacto terciario en una superficie dura y puede provocar otras lesiones múltiples, de tal manera que un traumatismo por explosión es un traumatismo muy grave y debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo vamos a evaluar en general a un paciente que tiene un trauma abdominal? Primero, y lo básico es, si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, nosotros debemos identificar la lesión y sus causas de forma inmediata para evitar que el paciente fallezca. Si el paciente tiene una estabilidad hemodinámica sin peritonitis, yo puedo realizar una evaluación minuciosa. Ustedes hablaron con el doctor Ortiz en el capítulo anterior sobre la valoración primaria. Entonces, nosotros sabemos que los mejores predictores de estabilidad hemodinámica son la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Si yo veo que ese paciente no puede mantenerlas, quiere decir que está inestable hemodinámicamente, que yo no lo he compensado y que si no actúo rápidamente, ese paciente fallecerá en los próximos minutos. En pacientes entonces hemodinámicamente inestables, la meta del médico es determinar rápidamente si existe lesión abdominal y si esta es o no la causa de hipotensión. Rápidamente ustedes diagnostican y ese paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente por un cirujano. No debo perder tiempo. Si yo estoy entonces en un subcentro en donde yo no tengo un cirujano y el paciente está inestable, no pierdan tiempo, ¿no es cierto? Ese paciente tiene que ser derivado con prontitud. Hacemos la evaluación general, el ABCDE que ya les habló el doctor Ortiz, una historia clínica orientada en la mecánica de la misión, ¿no es cierto? Y la historia amplia de cuándo venía, una vez que nosotros valorábamos, hacíamos la evaluación primaria, entonces yo hago la historia clínica amplia para seguir la evaluación secundaria.
Un traumatismo cerrado por accidente vehicular, caída de altura, traumatismos penetrantes, explosiones, yo entonces ya tengo un alto índice de sospecha para saber qué puede estar lesionado en este paciente. La mnemotecnia de amplia, que ya deben haberlo visto con el doctor Ortiz, si no yo se la recuerdo. A de alergias, M de medicamentos habituales, P de patologías previas y embarazos, LI de libaciones y últimos alimentos, A de ambiente y eventos relacionados con el trauma. Los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulos en pacientes que están bajo el efecto del alcohol o de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, el abdomen es invalorable y nosotros tenemos algunos otros métodos que nos van a ayudar. ¿Cuáles son los auxiliares al examen físico? La sonda nasogástrica, que es útil en la valoración primaria, ¿no es cierto?, para aliviar la dilatación gástrica aguda, descomprimir el estómago y reduce la incidencia de aspiración, pero puede provocar vómitos en el reflejo nauseoso activo, sangrado del tubo digestivo alto. Si yo tengo sangre en la sonda nasogástrica cuando ya la coloco, yo ya sospecho que hay una lesión. Debo evitar colocarla cuando tengo fracturas faciales o de la base del cráneo. ¿Por qué? Porque si yo la coloco y está rota la lábila cribiforme, se va a ir hacia el cerebro. Ahí debo yo colocar una sonda orogástrica. Miren ustedes otro método diagnóstico que se ha preconizado mucho y es el ECOFAS, ¿no es cierto? Que es un eco focalizado en trauma. Básicamente lo que quiere hacer es una exploración simplificada y rápida que la podemos hacer en 3 a 5 minutos y lo que pretende es identificar líquido libre centrando la atención en las denominadas 4 P's, que son los 4 espacios que vamos a valorar: pericárdico, periepático, periesplénico y la pelvis. Y que ahora se ha denominado el FAS ampliado, que puede ampliarse a pleura y retroperitoneo. Pero ¿qué limitaciones tenemos? No se ve bien cuando hay enfisema subcutáneo, cuando hay neumoperitoneo, cuando hay obesidad, y depende mucho de la experticia del operador. Tenemos una sensibilidad del 43 al 63% con respecto a la tomografía contrastada, que tiene una sensibilidad hasta el 97%. La sensibilidad en la detención de la lesión visceral, por ejemplo, en hígado y vaso 87%, riñón 77% y páncreas 44%. Otro método diagnóstico es el lavado peritoneal, el cual en la actualidad no se utiliza mucho, pues vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas más adelante. Es una técnica útil en pacientes inestables con trauma cerrado o penetrante con múltiples trayectorias, pero si yo ya estoy segura que mi paciente va a requerir una laparotomía, ya no necesito hacer un lavado peritoneal. Únicamente cuando yo no tengo con qué diagnosticar, por ejemplo, no tengo un ECOFAS a la mano, no estoy segura de que el sangrado sea del abdomen, yo lo puedo hacer. Desventajas: requiere una descompresión gástrica y urinarias previas y un procedimiento quirúrgico. Tiene como contraindicaciones relativas una cirugía de abdomen inferior, obesidad mórbida, la cirrosis avanzada y coagulopatía. El tiempo óptimo de realizar un lavado peritoneal es entre las 4 a 16 horas. Tiene una sensibilidad del 98%, pero su especificidad es baja. No sirve para valorar retroperitoneo y es útil si el paciente no responde a su resucitación y tiene un eco negativo. La técnica, básicamente, ¿no es cierto? Nosotros hacemos, colocamos un anestésico local, hacemos una incisión infraumbilical. Hay varias técnicas, ¿no es cierto? La abierta y la cerrada. La abierta es mediante una incisión como de la parotomía y la cerrada con una técnica de Seldinger. La positividad, si yo tengo más de 10 centímetros de sangre, miren ustedes, por ejemplo, yo aspiro, tengo sangre, eso es positivo, ese paciente tiene que ir a cirugía. Si es negativo, yo instilo solución que puede ser lactato Ringer, 1000 centímetros cúbicos caliente, y tomo una muestra y esa muestra debe ir enviada al laboratorio. Es positiva cuando tengo más de 100.000 eritrocitos y más de 500 leucocitos. Sí, yo obtengo también material intestinal, bilis, fibras, eso es positivo. ¿Cuáles son las complicaciones que puedo tener con lavado peritoneal? Infección de la herida, hematomas, desgarro de la fascia, hernias incisionales, perforaciones de víscera hueca y lesiones vasculares.
Miren ustedes otro método diagnóstico como es la tomografía axial computarizada, que en el trauma debe ser contrastada para que no sea de utilidad. Se debe realizar en pacientes estables, se puede utilizar en pacientes con trauma penetrante posterior o en flancos, pues ayuda muchísimo a ver retroperitoneo, nos ayuda a ver el retroperitoneo y los órganos pélvicos, y la ausencia de lesión hepática o esplénica, pero donde hay líquido libre, sugiere una lesión del tracto gastrointestinal o mesenterio. Miren ustedes en la gráfica, por ejemplo, tenemos ahí un trauma renal, se ve un hematoma importante. En la segunda se ve una lesión del hilo esplénico que desvasculariza el vaso con un gran hematoma, y vemos en la otra un hematoma subcapsular con laceración hepática. Vamos ahora a hablar sobre la comparación entre estos métodos. El lavado peritoneal está indicado para documentar hemorragias si está hipotenso el paciente. Las ventajas, un diagnóstico temprano, se puede hacer todos los pacientes, es rápido, tiene un 98% de sensibilidad, detecta lesiones intestinales, no requiere traslado. Desventajas, es invasivo, tiene poca especificidad y no detecta lesiones del diafragma y el retroperitoneo. El FAS sirve para documentar líquidos si el paciente está hipotenso, nos da un diagnóstico temprano, puede realizarse a todos los pacientes, no es invasivo, es rápido, es repetible, tiene un 86 a 97% de certeza, no requiere traslado, pero sus desventajas es que es un operador dependiente, la distorsión de gas intestinal o aire subcutáneo cambia la imagen, no detecta lesiones en el diafragma, intestino y páncreas. La tomografía nos sirve para documentar lesión si el paciente está normotenso. Es lo más específico para diagnóstico, tiene una sensibilidad del 92 al 98% y requiere mayor costo y tiempo, no detecta lesiones del diafragma y las intestinales requieren de que nosotros utilicemos contraste. Algunas lesiones del páncreas no pueden ser detectadas y el traslado es requerido. De tal manera que es por esta razón que la ecografía FAS ha tomado mucho protagonismo en este tiempo al no ser un método invasivo y que es de mucha utilidad. La laparoscopía. La laparoscopía es muy limitada en trauma, tiene sus indicaciones precisas y sirve para evaluar pacientes ¿no? con trauma penetrante sin indicación de laparotomía. Yo diría que su mejor indicación, por ejemplo, es aquella en los cuales tenemos una herida tangencial. ¿Qué quiere decir? Una herida que tiene un orificio de entrada en el flanco, herida en la parte lateral del flanco y que sale también. Entonces nosotros no sabemos si el proyectil penetró a la cavidad. Muchos de estos pacientes a veces están inconscientes, no lo sabemos, y nosotros podemos introducir el laparoscopio si el paciente está estable, determinamos que no hubo penetración y ese paciente puede irse con el alta. Entonces nos ayuda muchísimo. Como les decía, es muy limitada, no proporciona información adicional. Si hay hemoperitoneo, dificulta la exploración y nosotros también podemos utilizarlo cuando sospechamos de ruptura diafragmática. Y ahora la pregunta clave, ¿cuándo operar? Básicamente, trauma cerrado con hipotensión, FAS positivo, hemorragia intraperitoneal, cirugía. Trauma penetrante con hipotensión o con sangrado gástrico, recto o genitourinario, cirugía. Heridas de bala con trayectoria transperitoneal, cirugía. Evisceración, peritonitis, cirugía. Aire libre, presencia de aire retroperitoneal, ruptura del hemidiafragma, cirugía. En una TAC contrastada, ruptura del tracto gastrointestinal, lesión de la vejiga, lesión renal, lesión de parénquima visceral, cirugía. Aspiración de contenido gastrointestinal o bilis en el lavado peritoneal diagnóstico o más de 10 cc de sangre con inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál es el propósito de la cirugía en trauma abdominal? Básicamente vamos a hacer lo que se llama el control del daño, control de la hemorragia, identificación de las lesiones y el control de la contaminación. En la actualidad ha surgido en trauma este nuevo tipo de manejo en cirugía que se llama la cirugía de control de daños. Cuando tenemos nosotros pacientes gravemente enfermos, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto?, es hacer lo mínimo necesario para que permanezca
nuestro paciente a flote. Esto es un término que surgió en la Armada. Entonces hacían lo mínimo necesario cuando les atacaban a los barcos para que el barco no se hunda. Lo mismo vamos a hacer nosotros con el paciente. Es decir, nosotros si tenemos un paciente gravemente herido con un trauma severo, iremos a controlar la hemorragia, identificamos las lesiones, controlamos la contaminación y ese paciente sale a una unidad de terapia intensiva en donde es reanimado. Una vez que sus constantes son renovadas, nosotros entramos a una intervención en un segundo tiempo para tratar las lesiones. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que hay algo a lo que le tememos mucho los cirujanos, es la llamada triada de la muerte, ¿no es cierto? ¿Para qué se caracteriza? La triada de la muerte está dada por hipotermia, acidosis y coagulopatía. Cuando nosotros nos enfriamos, cuando nosotros tenemos acidosis importante, no coagulamos y los pacientes fallecen por sangrado. En tal virtud, si nosotros tenemos este caso, ¿qué debemos hacer? Enviarlo a terapia, compensarlo, calentarlo, corregir la acidosis, transfundirlo, y una vez que esto haya sido superado, trazar y tratar las lesiones y ese paciente sobrevivirá. Esto ha mejorado notablemente la sobrevida en trauma. Y posteriormente, ¿no es cierto?, realizaremos la reparación y reconstrucción de los órganos afectados, pero ya con un paciente en condiciones. Miren ustedes cómo abordamos una laparotomía por trauma. La laparotomía por trauma debe tener como objetivos el ser sistemática y minuciosa. ¿Cómo vamos? ¿Cuál va a ser la secuencia? Accedemos al peritoneo, controlamos la hemorragia, controlamos la contaminación, realizamos una exploración completa y hacemos un cierre temporal o definitivo, previniendo el síndrome de compartimento abdominal. Miren ustedes, este es un paciente que tuvimos en el hospital que llegó con ese cuchillo introducido en la cavidad. Siempre lo traigo a colación. Por favor, si ven un paciente con un arma blanca introducida, no la saquen, porque al sacar el arma blanca producimos más lesión y el paciente fallece. Inmovilícenlo y mándenle con la herida, con el arma blanca en su cuerpo. Nosotros en quirófano la retiramos. ¿Cuáles son las lesiones específicas que se producen por trauma? Por ejemplo, lesiones en el hemidiafragma izquierdo. Sospechar cuando hay heridas penetrantes tóraco-abdominales. Podemos hacer una placa de tórax, vamos a ver una elevación del hemidiafragma, vamos a ver un hemotórax o gas que oscurece el diafragma. ¿Y cómo confirmamos? Por una laparoscopía si está estable, una toracoscopía o laparotomía. Una lesión diafragmática no diagnosticada puede dar lugar a un compromiso pulmonar o encarcelamiento y estrangulación de los órganos abdominales. Por eso debemos tener un alto índice de sospecha. Lesiones específicas de duodeno, por ejemplo, conductores sin cinturón que tienen un impacto frontal contra el volante o golpe directo en el abdomen, como por ejemplo los manubrios de la bicicleta. Se sospecha cuando tenemos un aspirado gástrico en el cual hay presencia de sangre, o si hacemos, ¿no es cierto?, una tomografía, hay aire retroperitoneal en la tomografía o en la radiografía abdominal. Pacientes que tienen alto riesgo, podemos hacer una serie gastroduodenal o utilizar una tomografía con doble contraste o laparotomía si el paciente lo requiere. Lesiones específicas en el páncreas. Miren ustedes aquí el mecanismo. Me doy contra el volante o me dan un puñetazo a nivel del epigastrio. Tengo un golpe directo que comprime el epigastrio contra el páncreas y la columna. La amilasa sérica normal no excluye traumatismo, por eso yo siempre les digo en el hospital que debemos tener un alto índice de sospecha y que todo paciente traumatizado de un trauma grave debe, por protocolo, mantenerse hospitalizado entre 24 y 48 horas para evitar las lesiones inadvertidas. La amilasa también puede elevarse por fuentes no pancreáticas. En estos pacientes con alta sospecha, nosotros debemos hacer tomografías seriadas y estos pacientes deben ser manejados en centros de trauma. Miren ustedes, por ejemplo, en trauma cerrado, ¿cuáles son los órganos más afectados?
la pelvis ósea, el vaso, el hígado, los riñones, el tracto gastrointestinal, el páncreas, la vía biliar y el sistema excretorrenal. ¿Cómo sospechamos? Contusiones, hematomas en espalda, en flanco. Hay hematuria, por ejemplo, un trauma renal. Evalúe con una tomografía abdominal con contraste. Miren ustedes, lesiones específicas, por ejemplo, de víscera hueca. Mecanismos, desaceleraciones súbitas con el cinturón colocado en forma incorrecta, no siempre está presente la hemorragia, hay posibilidades de lesiones intestinales cuando vemos equimosis lineales, señal del cinturón o fractura lumbar en la radiografía de abdomen. Miren ustedes, órganos sólidos, por ejemplo, en el hígado, vaso y riñón, podemos tener en este caso en el hígado una ruptura hepática, un desgarro de la cápsula. Si ocasionan inestabilidad o hemorragia continua, es indicación de una laparotomía urgente. Cuando un paciente tiene una lesión de un órgano sólido, tiene el 5% de probabilidades de tener una lesión en víscera hueca concomitante. El trauma hepático, miren ustedes, es más frecuente el abierto que el cerrado. Hay pérdida sanguínea y signos de irritación peritoneal. Se puede evaluar por lavado peritoneal, tomografía, ecografía y laparoscopía. Tiene una mortalidad hasta del 10%. En un trauma severo, obviamente no hay que perder tiempo, hay que intervenir al paciente. Miren ustedes la clasificación de las heridas hepáticas. Esto nos permite saber el manejo. Hematoma subcapsular no expansivo, menos del 10% del área. Herida capsular no sangrante, menos de 1 centímetro de profundidad, es un grado 1. Un hematoma subcapsular no expansivo, con un 10 a 50% del área, hematoma intraparenquimatoso no expansivo, menor de 2 centímetros de diámetro, laceración capsular, con sangrado activo y de 1 a 3 centímetros de profundidad es un grado 2. Un grado 3 vamos a tener un hematoma subcapsular mayor del 50% o en expansión, roto con sangrado activo, un hematoma intraparenquimatoso mayor de 2 centímetros o en expansión y una herida mayor de 3 centímetros de profundidad. 4. Un hematoma intraparenquimatoso roto con sangrado activo, una herida que compromete el 25 a 75% de un lóbulo y un trauma grado 5, una herida parenquimatosa que compromete más del 75% de un lóbulo y herida de la cava retrohepática. En el manejo del trauma, usualmente el trauma grado 1 y 2 pueden ser manejados conservadoramente si el paciente se mantiene hemodinámicamente estable. Pero a partir del trauma 3, grado 4 y 5, pues son traumas muy importantes que requieren intervención quirúrgica. Estos hematomas, estas lesiones grado 1 y 2 deben ser manejadas en un centro de trauma, porque nosotros tenemos que saber que junto al manejo conservador debe estar una unidad que nos permita una resolución quirúrgica emergente si es que el paciente no ha logrado controlar el sangrado. Si el paciente no está estable, debe entrar rápidamente a cirugía. ¿Cómo o qué maniobras utilizamos para el control del sangrado? Compresión manual, la famosa maniobra del Pringle, maniobra del torniquete, un packing o empaquetamiento perihepático, la hepatorrafia con malla compresiva. Miren las heridas biliares también, a veces tenemos junto con un trauma hepático lesiones del árbol biliar, las cuales también van de grado 1 al grado 5. Usualmente las grado 1 no requieren tratamiento, en las grado 2 está indicado la colecistectomía, en la grado 3 colecistectomía, en la grado 4 una sutura en tubo en T con conductos hepáticos derecho e izquierdo, un tubo T y drenaje cuando la lesión es en el conducto común o colédoco, y en la grado 5 la hepático-yeyunostomía o colédoco-yeyunostomía. ¿Cuáles son los datos de alarma? Ay, perdón. Ahí está. ¿Cuáles son los datos de alarma? Inestabilidad hemodinámica, peritonitis, aire libre en la cavidad, evisceración, hemorragia gastrointestinal, herida por arma de fuego que atraviesa la cavidad, ruptura diafragmática. Si tengo datos de alarma, pues ese paciente irá inmediatamente a cirugía o una laparotomía exploratoria. Si no tengo datos de alarma, pero hay inestabilidad hemodinámica, hago un FAS y si el FAS es positivo, laparotomía exploratoria. Si no hay inestabilidad hemodinámica, yo puedo realizar una tomografía, si es positiva, una cirugía.
Vamos a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en heridas cortopunzantes, obviamente, si el paciente tiene shock, signos peritoneales de evisceración, sangrado del tracto gastrointestinal, rápidamente cirugía. Si no tenemos estos signos, es una lesión del abdomen anterior, explorar la herida, ver si penetra o no, y de acuerdo a eso tomar decisiones. Si tengo heridas en flancos, si tengo hematuria, realizar una UroTac y si es positiva cirugía. En las heridas por arma de fuego, si hay penetración peritoneal, ese paciente tendrá que ir inmediatamente a cirugía. Si el trayecto es tangencial o dudoso, yo puedo realizar una laparoscopía diagnóstica, ¿no es cierto? Puedo realizar un lavado peritoneal o puedo realizar una tomografía a ver si penetra o no. Y ahora, finalmente, les voy a presentar un video de un caso que fue manejado en nuestro servicio con cirugía de control de daños para que ustedes lo vean. Toma unos 3 a 5 minutos, van a ver la secuencia completa. Hay unas imágenes un poco fuertes hacia el final, pero espero que la vean con gusto. En nuestro país, ¿no es cierto?, son muy frecuentes los toros de pueblo. Y cuando estos espectáculos se acercan y estas tradiciones se acercan, creo que todos los cirujanos tenemos ya una alarma de que algo puede suceder. Esto fue un paseo del Chagra antes de la pandemia, por eso es que vemos que nadie utiliza mascarilla. Doctora, no sé si el video es con audio. Es bajito está el audio ahorita, están dando unas noticias de cómo son los toros, les subo un poquito. ¿Escuchan ahí? Si es tan amable, mejor subámosle al 100%, porque no Ya, se ahí escucha está. nada. Ahí está sin volumen. En este momento esta parte es sin volumen. Miren ustedes para que vean el mecanismo del trauma. Se levanta el paciente y nuevamente es embestido por el toro. En él se realizó una cirugía de control de daños. Fue manejado en 2 hospitales, inicialmente en el hospital de Machachi, en donde realizaron una laparotomía exploratoria, hemocolectomía derecha, iliostomía, una colocación de funda de Bogotá, controlaron la hemorragia y ese paciente fue transferido a nuestro hospital. En el hospital Eugenio Espejo, este paciente fue recibido en la unidad de shock trauma, valorado por cirugía general e inmediatamente este paciente fue trasladado por nuestro equipo a la unidad de terapia intensiva.
Ay, perdón. Algo pasó y no corrió el video. En la unidad de terapia intensiva, pues este paciente fue reanimado, se calentó el paciente, se corrigió la acidosis. Perdonen que le adelante un poquito porque no sé por qué se cortó. No sé por qué no corre más el video. No sé. Bueno, en la unidad, ¿no es cierto? El paciente fue reanimado, el paciente se le politransfundió y finalmente fue reintervenido por nosotros a las 48 horas, en donde realizamos una iliotransverso anastomosis exitosa, en donde realizamos una reconstrucción de la pared abdominal, en donde realizamos también una reconstrucción del periné, porque el paciente tenía un desgarro muy importante, y una abulsión en el brazo izquierdo de tejidos blandos que fue manejada por el servicio de cirugía plástica. El paciente sobrevivió al trauma y el paciente fue dado de alta en condiciones excelentes a los 8 días de su cirugía. Está aquí la foto del paciente, que lo vean, pero no sé por qué razón no corre el video. Ahí está. Realizamos hemotransfusión, soporte ventilatorio, es así como llegó donde nosotros. Realizamos la relaparotomía, más la iliotransverso anastomosis terminolateral, más los músculos de la pared lateral del abdomen, el cierre de cavidad. Y miren ustedes el paciente. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Estimada doctora Dianita Torres, pues de parte del comité organizador queremos felicitar su brillante exposición y a la vez pues es grato la compañía, pues para nosotros es un gusto tener tan nombrada expositora en este congreso. Estimados asistentes, ustedes pueden realizar sus consultas mediante el chat está abierto en este momento. Creo que se impresionaron con las imágenes. Bueno, sí, en verdad creo que fueron unas imágenes muy fuertes, pero creo que esto nos hace crecer como profesionales en que realmente las imágenes lo vamos a vivir en nuestra experiencia profesional y estar preparados es lo importante en la vida del médico y pues del estudiante y también pues de la profesional licenciada. Queremos agradecer y quería yo realizarle una consulta, si nos puede por favor realizar en un minuto un pequeño resumen de su conferencia para que los estudiantes pues tengan claramente para poder realizar la evaluación. Perfecto. Básicamente, en el trauma abdominal lo que tienen que considerar es la estabilidad hemodinámica. Si un paciente está hemodinámicamente inestable, ustedes no tienen que perder tiempo. Ese paciente tiene que entrar rápidamente a quirófano porque si no fallecerá en los próximos minutos. Si el paciente está estable hemodinámicamente, me da tiempo de hacer más exámenes que me permitan llegar a un diagnóstico más específico. Por ejemplo, una tomografía del abdomen, por ejemplo, unas placas, un ecofaz. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y yo necesito diagnosticar si es por causa abdominal, pues haremos un ecofaz que me determine si hay líquido libre en cavidad. Si está presente, irá directamente al quirófano. Qué gusto, estimada doctora Diana Torres. Nuevamente, pues de parte del comité organizador queremos agradecer y felicitar su conferencia. Pues es grato y esperamos que hayamos cumplido con el objetivo de capacitar y actualizar los conocimientos que usted nos ha compartido en esta charla hacia los asistentes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias. Muy gentil.